Si crees que el aceite de oliva extra virgen es el mejor, o si crees que tenés que tomar una cucharada todos los días, este video es para vos, porque te revelaré que este remedio natural es mucho más que aceite de oliva extra virgen y una cucharada por día. Te diré cuál usar, qué pienso del virgen extra, qué pienso del virgen, qué pienso del refinado. Te explicaré cuánto según el tipo de paciente que seas. Te explicaré sus beneficios en ayuno, previo a los alimentos o en la cena y verás las diferencias. Te contaré sus beneficios en el intestino, en el corazón, en la diabetes, en el envejecimiento. Y al final te revelaré un bonus track impresionante, un error que descubrí que la mitad de mis pacientes comete y que hace que el aceite pierda todas sus propiedades. Empecemos. Aceite de oliva. Para mí, un verdadero remedio natural porque realmente tiene increíbles beneficios para tu salud y vamos a ir muy rápido. En lo que tiene que ver con el intestino. Tomar entre 1 a 3, y ya te voy a contar depende de qué, cucharadas de aceite de oliva virgen extra por día ha mostrado en seres humanos mejorar el estreñimiento y la constipación. Las personas dicen que van mejor de cuerpo. Además, los estudios mostraron que puede mejorar la microbiota. Recordá, nuestro cuerpo tiene más bacterias, hongos, parásitos y virus que viven con nosotros y nos ayudan que células en todo nuestro cuerpo. Y alimentarlas correctamente es tan importante como cuidar cualquier órgano. Además, en lo que tiene que ver con la digestión, se ha visto que tomar aceite de oliva todos los días puede disminuir el riesgo de cáncer, especialmente los cánceres del tracto digestivo, pero también otros como el de mama, por ejemplo. A nivel cardiovascular, y yo soy cardiólogo, este tema me toca muy de cerca, el aceite de oliva virgen extra y también el virgen, ya te cuento la diferencia, puede ayudarte a mantener una mejor presión arterial, a controlar mejor tu presión si vos ya tomás medicamentos. Puede colaborar al descenso del colesterol malo y de los triglicéridos. Pero aunque no baje el colesterol malo demasiado, lo que hace es mucho más importante. Vos sabés, para que el colesterol malo entre en tus arterias, forme una placa, se rompa y forme un coágulo y la tape, necesitas que el colesterol malo esté oxidado y que la arteria esté inflamada. Son procesos similares. Ahora, el aceite de oliva virgen extra tomado a diario mostró disminuir la oxidación del colesterol malo. En resumen, quiere decir que va a formar menos placas, que va a inflamar menos tus arterias. Y esto en la práctica quiere decir que te infartás menos, que tenés menos derrames cerebrales, que tenés menos daño renal, que vas a vivir más tiempo y mejor. Realmente es un remedio natural. Mientras más leo de aceite de oliva, más me sorprendo. Además, puede ayudarte a bajar los triglicéridos y a cuidar tu hígado. En lo que tiene que ver con diabetes y obesidad, es un poderoso antioxidante y antiinflamatorio. ¿Y por qué esto es importante? Vos sabés que para que el azúcar ingrese a nuestros músculos y le dé energía a nuestras células, vos necesitas que la insulina funcione bien. Pero los pacientes diabéticos, los pacientes obesos, los pacientes que tienen grasa abdominal, su insulina no funciona bien y tienen lo que se llama resistencia a la insulina y el azúcar se mantiene en niveles altos en la sangre. Esto produce daño a tus órganos. El aceite de oliva virgen extra ha mostrado mejorar la resistencia a la insulina, pero también puede ayudar a los pacientes obesos en la pérdida de peso porque tiene un efecto saciante, así como escuchaste. Los pacientes que toman aceite de oliva antes de comer se sienten llenos más rápido y terminan consumiendo menos calorías y esto puede ayudar a la pérdida de peso. Los pacientes que toman aceite de oliva distribuyen mejor su grasa corporal. Recordá que la grasa que está en la barriga, la que rodea los órganos, la que se llama grasa visceral, libera sustancias proinflamatorias. Si las distribuimos mejor y las disminuimos, cosa que el aceite de oliva te ayuda, tenés menos resistencia a la insulina y menos inflamación. Además, el aceite de oliva es un elixir anti-envejecimiento y también ayuda a tu cerebro. Tiene la capacidad de colaborar en el envejecimiento saludable. Envejecer es algo que ocurre naturalmente, pero muchas personas envejecen patológica o aceleradamente. ¿Has visto una persona de 30 años que parece de 60, que tiene la piel arrugada, que tiene poco músculo, que está lo que nosotros llamamos sarcopénica? Bueno, el aceite de oliva
incluso se ocupa para la piel, para evitar arrugas, para darle elasticidad a la piel. Y en lo que tiene que ver con el cerebro, ha mostrado que puede aumentar la memoria, aumentar la concentración, y hay estudios muy interesantes realizados en el campo de la demencia. Por ejemplo, el Alzheimer. Si bien no va a impedir que vos tengas Alzheimer o no te lo va a curar, puede disminuir el riesgo de que tengas, puede ayudar a que tu cerebro se desinflame, a que tu cerebro junte menos partículas tóxicas. Y esto, tomando una cucharada al día, es un verdadero remedio. Y antes de contarte los principales problemas que impiden todos estos beneficios, hace poco leí algo que me sorprendió. Hay compuestos dentro del aceite de oliva que literalmente pueden modificar la expresión de tus genes. Viste que uno piensa, mi papá se infartó a los 50, entonces yo probablemente me infarte. Bueno, el aceite de oliva puede modificar cómo se expresan unos y otros genes. Y esto puede ayudar en el envejecimiento, en la mortalidad cardiovascular y en mucho más. Es un campo en estudio y es impresionante. Ahora, el gran problema es que muchos de nosotros no lo tomamos en serio. No sabemos que es un verdadero remedio natural y entonces nos da igual cuál tomamos, cuánto tomamos, cuándo tomamos, y esto lo cambia todo. Mira, ¿cuál usar yo te puse acá? Y si vos dijiste aceite de oliva virgen extra de una, podés estar equivocado. Y déjame explicarte por qué. Si lo que vos buscas son el aceite de oliva más puro, el que más polifenoles, el que más antiinflamatorios, el que más antioxidantes y el que más grasas buenas tiene, entonces la respuesta es simple: aceite de oliva virgen extra prensado en frío. Ese es el mejor. Ahora, si vos utilizás ese aceite de oliva virgen extra para cocinar, cometés un grave y terrible error. Y esto yo lo detecté en 1 de cada 2 de mis pacientes. Porque el aceite de oliva virgen extra se quema muy rápido. Esto se llama punto de humeo. Y vas a ver que lo tirás a una sartén y empieza a generar un humo que tiene un olor rancio. Eso es cuando las grasas se descomponen y eso libera decenas de millones de partículas de radicales libres. Y los radicales libres oxidan e inflaman tu cuerpo, se meten en tus alimentos y te intoxican. Los inhalás y van a tus pulmones e inflaman tu cuerpo. Entonces, utilizar aceite de oliva virgen extra para fritar o para cocinar los alimentos es un error. Si lo vas a hacer, yo te recomiendo otro: aceite de oliva virgen, sin la palabra extra. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva virgen se quema a temperaturas más altas. Y si bien en Dr. Beller nunca te recomendamos fritar los alimentos, es decir, sumergir y cocinarlos bajo el aceite, algunas personas prefieren rehogar algunos alimentos. Y para eso el aceite de oliva virgen es muy bueno. Entonces, el aceite de oliva virgen extra, excelente, pero utilizado frío, agregado a tus ensaladas. Ya te voy a contar cómo yo lo uso. Y el virgen para cocer brevemente o para poner abajo de la sartén para que las cosas no se te peguen. No confundas uno con otro, es muy importante. ¿Cuánto? Yo te puse acá. Y acá viene la respuesta clásica: 1 cucharada por día, doctor. No, es un remedio natural. ¿Alguna vez te preguntaste si una persona hipertensa toma la misma dosis de losartán que otra? Vas a ver que son dosis diferentes, nadie es igual. Y con el aceite de oliva pasa igual. Si vos sos una persona que hace ejercicio, que come saludable, que tiene baja grasa corporal, que se ejercita y demás, podés tomar entre 2 a 4 cucharadas por día, que es la mejor dosis. Ahora, si vos sos una persona obesa que está intentando bajar de peso y utilizás dosis entre 3 a 4 cucharadas, probablemente agregues demasiadas calorías a tu dieta. Es probable que en ese caso la dosis sea más pequeña. Y yo te dije hoy, puede ayudarte a perder peso, siempre y cuando el resto de tu dieta sea equilibrada. Si vos comes porquerías todo el tiempo, si vos no te alimentás correctamente, si sos sedentario, el aceite de oliva te va a proveer calorías que vos no vas a gastar y vas a aumentar de peso. No es mágico, va acompañado de una dieta saludable. La respuesta de cuánto entonces es idealmente 2 a 3 cucharadas, acompañado de una dieta saludable y siempre y cuando no estés restringiendo las calorías para perder peso. Ahora, te voy a contar enseguida un secreto de cómo utilizar el aceite de oliva para sentirte más saciado y que sea menos difícil perder peso. Acá yo te puse cuándo. Las personas la toman en ayuno, antes del almuerzo o incluso durante el almuerzo o la cena. Hay diferencias. Los pacientes que toman en ayuno aceite de oliva, virgen extra en frío, digieren mejor los alimentos del desayuno, pero además liberan más bilis y hacen trabajar un poco más a su vesícula y a su hígado. Además, parece ser que este es el mejor momento para aquellos que quieren bajar el colesterol y los triglicéridos.
En cambio, los pacientes que lo toman prealmuerzo digieren mejor los alimentos, absorben mejor las vitaminas liposolubles, K, D, E, A, las llamadas queda. También absorben mejor el azúcar y más lenta y fisiológicamente. Y esto es fundamental para mantener el azúcar a raya. Entonces, si lo que buscas son estos beneficios, utilízalos justo antes de comer, una cucharada o en un vaso de agua, o bien ponela a tus ensaladas y comela primero, entre 2 a 3 cucharadas, porque la mayoría queda en el plato. Entonces, si vos querés consumir una cucharada, tenés que ocupar 2 en la ensalada, porque la mayoría va a quedar abajo, ¿bien? Y hacerlo antes del plato fuerte, digamos. Ahora, hay un beneficio fundamental en la cena. Vos habrás visto nuestra clase de cenar tarde y demás. Nosotros ahí explicamos que la insulina funciona mejor durante el día y durante la noche es más perezosa y cuesta controlar el azúcar. Hay pacientes que consumen una cucharada o 2 de aceite de oliva en la noche con la cena para potenciar el efecto de la insulina, para que funcione mejor, para absorber el azúcar más lento, dormir mejor y mantener a raya el azúcar nocturna. Es una muy buena idea si es lo que buscas. Y ahora te doy un bonus track. La potencia del aceite de oliva puede disminuir gravemente si vos lo dejas expuesto al sol y en un lugar caliente. Por eso las botellas del aceite de oliva son oscuras, gruesas, porque el sol y la luz en general lo afecta gravemente y les hace perder sus propiedades. Lo mismo que con el calor. Si vivís como yo en un lugar muy caliente, guardalo en la heladera, en la parte alta de la heladera y en un lugar oscuro, en botellas oscuras, para potenciar sus efectos. Y te doy una receta propia de Dr. Beller. Hay una forma de potenciar aún más este remedio natural y es agregarle romero o clavo de olor. Yo cuando compro las botellas de aceite de oliva le agrego entre 1 a 2 cucharadas pequeñas de clavo de olor. ¿Para qué? Para que se mezclen y pasados 2 a 3 semanas comparten algunos de sus aceites. Entonces cuando yo le echo a mis ensaladas, consumiendo el doble de antioxidantes, el doble de antiinflamatorios, esto es similar con el romero, además de que le deja un gusto delicioso. En resumen, el aceite de oliva es un remedio natural. No te equivoques en cómo utilizarlos para tener todos los beneficios que te provee. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Chau, chau.